Sanciones antirrusas resquebrajan a la Unión Europea y aleja aliados de Estados Unidos. Así es, aunque Estados Unidos y sus lacayos de la Unión Europea han impuesto duras sanciones económicas y financieras contra Rusia, la realidad es que muchos de esos países que inicialmente estaban de acuerdo con imponer dichas sanciones, ahora se preguntan si es lo mejor para sus economías, y es que no es para menos. Pues hay países miembros de la Unión Europea que saben perfectamente que no pueden prescindir de las entregas rusas de gas, petróleo y carbón mineral, pues sin estos productos sus respectivas economías se verán seriamente perjudicadas, teniendo un perjuicio aún mayor que el que le pretenden imponer a Rusia con estas medidas coercitivas de tipo económico y financieras. Recordemos que a Rusia se le ha expulsado del sistema de transferencias bancarias internacionales, sistema mejor conocido como SWIFT. Asimismo, sus reservas internacionales en moneda extranjera depositadas en bancos extranjeros han sido congeladas, de tal manera que los activos congelados de Rusia ascienden a unos 300.000 millones de dólares. La mayoría de las cuales está denominada en dólares estadounidenses y en euros. Asimismo, Rusia ha visto cómo muchas de sus empresas son vetadas en el extranjero. También muchos de los oligarcas rusos y miembros de alto nivel del gobierno ruso han visto cómo sus cuentas bancarias radicadas en el extranjero han sido congeladas, así como sus bienes confiscados, tales como propiedades, empresas, automóviles, aeronaves y yates de lujo. Por otro lado, las exportaciones de gas, petróleo y carbón ruso se han visto vetadas en muchos países, o al menos eso es lo que han declarado sus líderes, aunque en la realidad la compra de esos productos rusos continúa, pues no tienen otros proveedores alternos que las puedan sustituir, aunque dicen que en un futuro lo lograrán hacer. Y en este tema de la energía, quiero hacer un paréntesis, pues si bien no hay proveedores que puedan sustituir al gas, petróleo y carbón rusos, sí se pueden desviar las entregas hacia otros clientes, me explico. La promesa que hiciera Washington a la Unión Europea para encontrar solución al veto a las importaciones desde Rusia, pasa por desviar hacia la Unión Europea el gas y petróleo que previamente otros clientes ya habían comprado. Así es, la Unión Europea se quedará con el gas y el petróleo que previamente otros países ya habían comprado pero que aún no reciben. Ese es el caso de México, pues recordemos que México depende casi por completo de las importaciones de gas estadounidense para el abasto de su consumo interno. De tal manera que las entregas previstas para los próximos días y semanas se desviarán hacia Europa, dejando a los consumidores mexicanos con el desabasto de gas, lo que, aparte del mismo desabasto, incrementará los precios de manera significativa. De esta manera, mientras unos pierden, México, otros ganan, Unión Europea. Sin embargo, los que al final realmente ganan y se quedan con todo son precisamente los productores estadounidenses y su gobierno. Pues, por un lado, venden más, pero, por el otro, venden más caro. Pero, lo que es aún más importante, dejan fuera del mercado europeo a los productores de gas rusos, y dejan al gobierno ruso sin una importante entrada de recursos financieros. Y quizá, lo que es todavía más importante, dejan sometida a la Unión Europea a su voluntad, así como el suministro de su energía, lo que los hace aún más dependientes de Washington, anulando con ello toda posibilidad de soberanía europea. Pues si de por sí ya son vasallos de Estados Unidos en lo que se refiere a política internacional, ahora también serán esclavos de sus recursos energéticos. Si antes no se atrevían a contradecir a Washington, ahora menos lo harán, pues se arriesgan a quedarse sin energía para mover sus respectivas economías. Que,
si bien Rusia jamás amenazó con cortar el suministro del gas y el petróleo mientras se les pague, los Estados Unidos sí lo harán si no se les obedece. Ya lo vimos con las sanciones jamás vistas aplicadas contra Moscú. En realidad, la Unión Europea solo cambia de amo, en lo que se refiere a la energía, pues dejan a Rusia, pero se someten a Estados Unidos. Aunque cabe hacer la aclaración que esto es así pero solo en el discurso, porque en la realidad por el momento la Unión Europea no puede abandonar el gas, petróleo y carbón rusos. Que, aunque en el futuro lo puedan llegar a hacer, hablamos de mínimo 5 años, por el momento eso es imposible. Y para cuando encuentren los proveedores que puedan sustituir completamente a Rusia como proveedor principal de energía, entonces el mundo habrá cambiado y la situación geopolítica y económica será otra totalmente diferente. La Unión Europea no solo depende de la política estadounidense, sino que también depende de las armas estadounidenses, de ahí el por qué los europeos le dicen sí a todo lo que Estados Unidos les mande hacer, tal como enviar más armas a Ucrania, pese al grave riesgo que esto representa para ellos. Porque si estalla un conflicto, este será en sus respectivos territorios, y no en el territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos tienen todas las de perder, y Estados Unidos todas las de ganar. De ahí el por qué a Washington le interesa que este conflicto se prolongue todo lo posible, para así someter todavía más a Europa, y para tratar de debilitar a Rusia. Pero pese a que la mayoría de los políticos europeos son marionetas de Washington, aún así, debido al daño tan grave que harán a sus propias economías de obedecer las órdenes del tío Sam, es que muchos de ellos se comienzan a rebelar y aseguran que continuarán con la compra de gas y petróleo a Rusia, porque si no lo hacen, entonces arruinarán sus respectivas economías. Tal es el caso de Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria, pero sobre todo de Austria, país alpino que rechaza completamente el veto al gas ruso, además de que este país tampoco forma parte de la OTAN y tampoco envía armas a Ucrania. Por otra parte, el canciller austriaco estuvo presente en Moscú para hablar en persona con Putin. Han anunciado medidas para reducir la dependencia, para apostar por renovables e incluso están revisando su posición sobre el abandono de la nuclear. Pero avisan de que no pueden cerrar el grifo ahora mismo, que el castigo a sus ciudadanos y empresas sería muy alto. Y piden tiempo. Como vemos, las posturas en la Unión Europea no son uniformes, y mientras unos piden a rabiar cortar ahora mismo toda relación comercial con Rusia, otros están totalmente en contra, mientras que otros más se encuentran en una situación intermedia, donde ni confirman que dejarán de comprar gas y petróleo ruso, pero tampoco lo descartan por completo. Todo depende de su relación histórica con Rusia y, sobre todo, de su situación económica actual, pues de intentar hacerlo, arruinarían completamente sus economías porque dependen en gran medida de los recursos naturales de Rusia. Pero como sea, esta situación que se vive actualmente en el continente europeo, pone a toda Europa ante una disyuntiva. Preservar la salud de sus propias economías, u obedecer al tío Sam. Pero si deciden lo segundo, entonces perderán el favor popular, y lo que vendrá después será una revuelta social. Así es, de continuar esta política de confrontación con el gobierno ruso, Europa expone su economía al desastre total. Y claro, sus ciudadanos no se los perdonarán. Sin embargo, este día domingo los franceses tienen la oportunidad de revertir esta tendencia de mayor vasallaje y mayor dependencia con respecto a Estados Unidos, así como de salvar su economía, porque este día domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, elecciones donde compiten el actual presidente, Emmanuel Macron, y la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen.
Marie Le Pen es la oportunidad de salvar no solamente a Francia, sino a toda Europa. Así es, Le Pen es la candidata presidencial que rechaza las sanciones antirrusas incoherentes que Washington ordena aplicar a la Unión Europea. Asimismo, es una admiradora del presidente ruso, así como de la cultura rusa, de tal manera que se ha negado a condenar la actual intervención del ejército ruso en Ucrania y, asimismo, reconoce la soberanía rusa sobre la península de Crimea. También ha prometido sacar al país galo de la Organización Militar del Atlántico Norte, la OTAN. De ganar esta candidata a las elecciones presidenciales de Francia, la política exterior de la Unión Europea tomará un giro radical, pues no solo se resquebrajaría la misma OTAN, sino que la retórica antirrusa se anularía por completo, o de menos, disminuiría de manera importante. Con lo que las prioridades de Francia, y de la misma Unión Europea, voltearían hacia el continente euroasiático, lo que es una situación natural, pues es con ese continente con quien comparten toda su frontera, mientras que con Estados Unidos los separa todo un océano. The Economist. Incluso los viejos aliados de Estados Unidos rechazan sus súplicas para imponer sanciones a Rusia. El apoyo a Ucrania en gran parte del mundo es escasa, escribe el periódico. A pesar de los intentos de Occidente de aislar a Rusia económicamente, gran parte de las naciones no se sumó a las sanciones impuestas a Moscú, escribe The Economist en un artículo publicado el 16 de abril. Según el periódico, aunque el caso de la India es el más inconveniente de los que se abstienen en serie de la campaña de Occidente para castigar al presidente ruso Vladimir Putin, el país no es el único en adoptar una postura independiente de Washington. En Asia, en Oriente Medio, África y América Latina, incluso los aliados y clientes viejos de Estados Unidos están rechazando sus súplicas para imponer sanciones a Rusia o al menos criticarla, escribe The Economist. El apoyo a Ucrania en gran parte del mundo es escasa, advierten los diplomáticos, y también es así la paciencia de los que se abstienen que puede cuajarse en oposición, advierten los autores. Asimismo, subrayan que el apoyo a Rusia es más fuerte en África, que considera al país el sucesor de la Unión Soviética, que le brindó ayuda para luchar contra las potencias coloniales. Mientras, aunque la mayoría de las naciones latinoamericanas se unió a la resolución de la ONU sobre Ucrania el pasado mes de marzo, hay poco apetito en la región para unirse al régimen de las sanciones contra Rusia. Aunque el impacto que estas naciones pueden tener en la economía rusa no parece ser muy fuerte, debido a los lazos económicos relativamente débiles, los 40 países que se opusieron o se abstuvieron de la resolución constituyen una cuarta parte del PIB mundial y el 20% de sus exportaciones, y podrán ser de importancia geopolítica en la situación actual, estima el medio. Enviar una señal. Los autores señalan que la decisión de no sumarse a la campaña de Washington se debe a diversos incentivos comerciales, compromisos ideológicos, ambiciones estratégicas o simple miedo. Además, ven una oportunidad de enviar una señal, afirma la publicación, en referencia a países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, que buscan también resolver sus problemas internos. De acuerdo con el medio, una razón adicional son las preocupaciones de que las sanciones contra Rusia generen una subida de los precios de la energía y los alimentos en el mundo. Preocupaciones hipócritas.
Otra objeción relacionada es que Occidente se obsesiona por un conflicto europeo que no es una preocupación global real, mientras minimiza o ignora los abusos de derechos humanos en otros lugares, agrega.